El olor a diésel quemado y el polvo fino del desierto eran los únicos compañeros confiables de Raúl. Eran las 11 de la noche, y la carretera 45, un hilo negro que cosía el alma de México con la promesa capitalista de El Paso, Texas, era suya. Cada kilómetro era una victoria personal. Él no era como los otros camioneros, lentos y llenos de supersticiones. Raúl era rápido, eficiente, y poseía una arrogancia desmedida, la creencia ciega de que su habilidad al volante y su lógica de acero podían superar cualquier obstáculo, ya fuera un retén de aduanas o una leyenda del camino. Justo antes de cruzar el marcador de Chihuahua, el radio crepitó con la voz de su contacto, Chuy, una voz tan granulada como la grava de la berma. Raúl, tienes que acelerar el paso. El cargamento debe estar en el almacén de El Paso antes de las 15:00 de mañana. Eso te da exactamente 18 horas para cruzar la frontera y evitar la inspección pesada de la tarde. Y escucha bien, pasa del 37, aunque veas fuego en la carretera. No te detengas. El tiempo era su enemigo y su carga, ilegal y valiosa, la soga al cuello. El sonido de la estática interrumpió la advertencia, dejando un silencio denso en la cabina que se pegaba como la textura del vinilo caliente bajo sus manos. Raúl rió, una tos seca y sin humor. Las leyendas del KM-37 eran para viejas asustadizas o conductores inexpertos. Él había cruzado esa ruta cientos de veces. Era la ruta más directa, y no iba a tomar un desvío de 2 horas solo por un cuento de fantasmas. Su arrogancia desmedida le susurró que la gente inventa historias para ocultar su propia incompetencia. Él era el amo de la carretera. 10 kilómetros después, un escalofrío que no era del aire acondicionado le recorrió la nuca. El hedor a tierra reseca y azufre comenzó a mezclarse con el familiar olor del diésel. Y entonces la vio, apenas una silueta bajo la luna menguante, una mujer vestida de blanco espectralmente sucio al borde de la carretera 45. Estaba inmóvil, mirando la valla de alambre de púas que separaba el asfalto del vacío, y luego, lenta, pausadamente, levantó la mano. Ella no pedía ayuda, exigía una parada. El claxon de su camión, un trueno metálico, resonó en el desolado paisaje, pero ella ni siquiera parpadeó. Raúl sintió el primer cosquilleo de verdadero terror, no de miedo a la muerte, sino de miedo a lo inexplicable que desafiaba su control. Detenerse significaba perder minutos vitales para su entrega de las 18 horas. No detenerse significaba ignorar una visión que su cerebro no podía justificar. Por supuesto, su arrogancia le obligó a demostrar que el miedo no lo gobernaba. Puso el pie en el freno. La verdad, siempre pensó que era invulnerable. Esa es la primera mentira que el desierto te obliga a enfrentar. El rugido del motor diésel, silenciado, se sintió como una rendición. Raúl tiró del freno de mano, el metal frío del mango quemándole la palma, y observó a la figura. Los focos halógenos cortaron la oscuridad y bañaron a la mujer en una luz amarillenta y cruda. Llevaba un vestido de algodón blanco que parecía haber sido arrastrado por kilómetros de tierra volcánica. Su cabello, un nido de paja oscura y seca, le cubría la mitad del rostro. Él no sintió pena, sino una irritación fría, un contratiempo. Su arrogancia desmedida le impidió simplemente seguir. Tenía que verla, desmentir la superstición de Chuy y luego acelerar. Bajó del camión, el golpe seco de la puerta resonando en el vasto silencio del desierto. El aire, que antes olía solo a polvo caliente y diésel, ahora tenía un matiz dulce y pútrido, como si alguien hubiera dejado fruta echándose a perder bajo el sol durante una semana. «Señora», llamó, su voz cortante, «no puede estar aquí, es peligroso». Ella seguía inmóvil, mirando la valla de alambre oxidado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El viento nocturno, que soplaba desde el lado de Texas, silbaba entre los eslabones de la cadena de seguridad de la valla, un sonido agudo
y melancólico. Cuando ella giró la cabeza, lentamente, el vestido crujió, seco como hojas secas. La luz le dio de lleno en la cara y Raúl tragó saliva con dificultad. No había ojos, había cuencas oscuras, vacías y secas como pozos antiguos. Pero ese no era el detalle que le heló la sangre, era el color de su piel. No era palidez, no era gris. Era el tono café rojizo de la arcilla quemada, y la piel estaba tirante sobre sus pómulos, seca y agrietada como pergamino viejo. La lógica era la única arma que Raúl conocía, y en ese momento, esa arma se hizo añicos contra una realidad que no cabía en ningún manual de física. Ella levantó la mano de nuevo, esta vez apuntando, no hacia él, sino hacia la valla de la frontera. Su labio superior se movió, revelando dientes amarillos y viejos, y un sonido siseante escapó de su boca. Un sonido de arena moviéndose. «Ayúdame a cruzar. Llevo demasiado tiempo aquí». El hedor a podredumbre se intensificó. Un golpe químico que hizo que a Raúl se le aguaran los ojos. Era la primera vez en años que su corazón le martilleaba las costillas. 17 horas y 45 minutos le quedaban. Cada segundo parado era un riesgo de que amaneciera antes de cruzar la inspección del paso. Se dio media vuelta, el instinto de supervivencia finalmente superando su orgullo. Tenía que correr, tenía que huir de esa figura que olía a muerte seca y tierra de cementerio. «No puedo ayudarla, tengo que seguir», balbuceó, metiéndose en la cabina y sintiendo el metal del volante tan frío como el toque de un espectro. En el momento en que encendió el motor, la mujer estaba justo al lado de su ventana. El sonido siseante de su voz se convirtió en un grito gutural que perforó el cristal, y Raúl sintió una humedad inesperada en el parabrisas. Sangre negra, espesa y vieja, deslizándose desde donde debería haber estado la oreja de la aparición. La textura era viscosa y repugnante. Raúl aceleró, sintiendo que las llantas del tráiler patinaban ligeramente sobre la grava antes de agarrar el asfalto. Por el espejo retrovisor, vio cómo la figura no se desvanecía, sino que se quedaba quieta, observándolo, su rostro sin ojos fijo en la parte trasera de su remolque. El tiempo perdido y el terror no mitigado fueron las primeras pequeñas grietas que su arrogancia había permitido en su armadura. Raúl conducía como un animal perseguido, ignorando las vibraciones de la carretera. La cabina ahora apestaba a sudor frío y al aire viciado que el sistema de ventilación no lograba filtrar. En el marcador de velocidad, la aguja coqueteaba peligrosamente con los límites de su tráiler. Un gigante de acero que no estaba diseñado para esa velocidad en un asfalto tan degradado. Su arrogancia le decía que la aparición era un truco de la mente, una alucinación por el cansancio. El desierto, pensó, siempre jugaba con los hombres solitarios. Miró el reloj, 17 horas y 10 minutos restantes. Había perdido 15 minutos preciosos por una tontería. Necesitaba recuperar el tiempo perdido. Sus manos se aferraron al volante, los nudillos blancos contrastando con la textura rugosa del cuero gastado. Dejó el radio apagado. No quería más advertencias de Chuy. No quería que nadie le dijera que había cometido un error al tomar la ruta directa. Al tomar una curva cerrada, notó un sonido metálico y chirriante proveniente de la parte trasera del remolque. No era el ruido habitual. Era un raspado seco y repetitivo, como uñas rascando pizarra. Apretó los dientes. Si había dañado el eje por la velocidad, su carga no llegaría a tiempo. Y lo que es peor, la inspección fronteriza en el paso no perdonaría un desperfecto mecánico tan obvio. Se obligó a frenar, maldiciendo en voz baja. Había una pequeña rampa de tierra, llena de cactus secos y piedras del tamaño de puños, justo al lado de un cartel de advertencia de carretera que había ignorado 20 minutos atrás. El camión se detuvo con un gruñido, envolviendo el entorno en una nube de polvo rojizo. El desierto no necesita gritar para asustarte.
El silencio que deja al detenerte es suficiente para saber que algo está mal. Bajó de nuevo, esta vez con una linterna pesada en la mano. El aire nocturno le golpeó la cara, ahora con el hedor acre del metal sobrecalentado y el olor punzante de la creosota, una planta resinosa común en la frontera México-Estados Unidos. Al examinar el tráiler, notó que la compuerta de carga no estaba bien cerrada. Por la velocidad y el terreno irregular, el seguro había cedido ligeramente y la puerta estaba raspando el asfalto. «¡Maldita sea!», escupió. La compuerta tenía rasguños profundos y un pequeño rastro de serrín blanquecino y fino caía de una hendidura. Abrió la linterna directamente hacia la cerradura. El raspado había dañado el mecanismo. Su arrogancia le había hecho olvidar la inspección básica. Mientras intentaba forzar la cerradura de vuelta al sitio, un sonido delicado, casi imperceptible, llegó a sus oídos. El ruido del alambre de púas siendo tensado, como si alguien estuviera al otro lado de la cerca, aplicando presión. El sonido era rítmico, un tap-tap-tap constante. Raúl alzó la linterna, apuntando hacia la línea que dividía las dos naciones. El alambre era viejo y estaba cubierto de óxido, brillando como una telaraña plateada bajo la luz. No había nadie, pero el sonido no se detenía. La tensión en la cerca era real. A veces, el silencio del desierto es solo el sonido que precede a una verdad incómoda. Aterrado de perder más tiempo o de que la figura del KM-37 lo hubiera seguido, ignoró el sonido y logró forzar la cerradura con una llave inglesa. La puerta se cerró con un golpe sordo, pero la cerradura se sentía débil, provisional. El daño estaba hecho. Tendría que conducir mucho más despacio, lo que inevitablemente comprometería su entrega antes de las 15:00 horas. Su plan perfecto se estaba desmoronando, no por fantasmas, sino por un error práctico que su orgullo le impedía admitir. Ahora, con el corazón latiéndole fuerte, corrió de nuevo a la cabina. El motor rugiendo impaciente por devorar los kilómetros restantes. La noche se profundizaba y la intensidad de la luz de la luna disminuía. El reloj marcaba que solo le quedaban 15 horas y 45 minutos para llegar a El Paso. El tiempo perdido y el reciente encuentro lo obligaban a conducir con la cautela que antes había desdeñado. El tráiler, ahora reparado a medias, avanzaba con un temblor constante. Para ahuyentar el recuerdo de los ojos vacíos de la aparición, Raúl encendió el radio en una frecuencia de música tejana, pero solo encontró interferencia. El sonido de la estática, un shh constante y punzante, se superponía a un sonido más bajo, el crujido de la madera que venía de la parte trasera. Su carga. El contenido era valioso y delicado. Madera antigua tallada, destinada a un coleccionista en Houston. Una carga inusual para un contrabando, pero extremadamente lucrativa y por alguna razón demandada solo por la ruta más rápida. Mientras atravesaba un tramo especialmente solitario, donde los postes de teléfono se inclinaban como esqueletos deshidratados, Raúl vio un cambio. El asfalto comenzó a mostrar marcas extrañas. Eran rastros de arrastre, no de llantas, sino líneas paralelas y poco profundas, como si un cuerpo hubiera sido jalado por kilómetros. El desierto no perdona a nadie que lo cruza, y mucho menos a aquellos que se detienen a observar sus heridas. Su corazón, ya fatigado por el estrés, dio un salto. No quería pensar en lo que aquellas marcas representaban. En esa frontera, la gente desaparecía todo el tiempo, pero estas marcas no olían a humano. Olían a salitre y a humedad profunda, a pesar del ambiente seco. Raúl intentó ignorar el rastro. El radio volvió a funcionar por un momento, captando un fragmento de conversación en inglés con acento tejano sobre una patrulla fronteriza que se dirigía al sur. «Estamos a 45 minutos del cruce»,
No tenemos margen de error, se dijo a sí mismo, frotando su rostro cubierto de barba rala, sintiendo la textura grasosa de su piel por el sudor. De repente, una figura borrosa apareció en el borde de su visión lateral. Giró la cabeza tan rápido que sintió el cuello crujir. Era un joven, un muchacho delgado con una camiseta gastada, corriendo descalzo por la berma a una velocidad antinatural. Llevaba una botella de plástico vacía en la mano y sus ojos reflejaban una desesperación frenética, un miedo animal. El joven se tambaleó, cayendo de rodillas. Raúl, por primera vez, sintió una punzada de algo más que irritación. Quizás era un migrante deshidratado, uno de los miles que intentaban cruzar la frontera. Su falta fatal de arrogancia, sin embargo, se manifestaba ahora como una desconfianza absoluta. La gente era peligrosa. Los migrantes a veces estaban armados. Podría ser un truco. Se detuvo a unos 100 metros de la figura con el pie sobre el pedal del freno, el motor aún encendido. El muchacho levantó la cabeza. No pidió agua ni ayuda. Solo hizo un gesto con la mano apuntando hacia atrás, hacia la oscuridad de donde Raúl acababa de venir. «¡Ella te sigue!», gritó, su voz rasposa como lija. «¡No la dejes entrar!». Raúl sintió como la sangre se le helaba en las venas. La mujer del KM-37. Hay momentos en que la realidad te golpea con la fuerza de un camión, y este fue el primer impacto real para Raúl. El muchacho se levantó, su miedo transformándose en furia desesperada, y corrió hacia el tráiler. Raúl, consumido por su arrogancia y su desconfianza, vio el encuentro como una amenaza directa a su cargamento y a su tiempo límite. 15 horas y 30 minutos. No iba a arriesgarse. Puso el camión en marcha, el embrague gruñendo, y aceleró, dejando al joven solo en el desierto. Por el espejo, vio al muchacho golpear el aire con el puño en un gesto de absoluta desesperación y luego caer de nuevo al suelo, envuelto en una nube de polvo. Pero cuando el joven levantó la cabeza por última vez, sus ojos ya no miraban al camión. Miraban fijamente hacia la valla fronteriza, y una sombra alta y delgada estaba de pie junto a él. Raúl sintió el primer verdadero escalofrío en la espalda. Su decisión de no parar había condenado a alguien más. El temor se había solidificado en el estómago de Raúl como un bloque de hielo. El muchacho había hablado de ella y de entrar. El sonido rítmico de raspado que había escuchado antes. Podría ser ella intentando trepar el tráiler. Su arrogancia se resquebrajó aún más, revelando la vulnerabilidad de un hombre que ahora dudaba de sus sentidos. Conducía más lento ahora, la precaución forzada por la cerradura comprometida de la compuerta. La luz del amanecer no llegaba, pero el cielo comenzaba a adquirir un tono púrpura oscuro, la hora bruja de la frontera. El tiempo era de 14 horas exactas. Mientras la carretera se hacía más sinuosa, cruzando una zona rocosa de Chihuahua, el ruido de la parte trasera cambió. Ya no era un chirrido de metal. Era el sonido inconfundible del crujido de la madera, pero más fuerte, más violento, como si alguien estuviera golpeando los tablones desde adentro. Raúl sintió el pánico burbujear. Su cargamento de madera tallada. Si se dañaba, su pago se reduciría a la mitad, y Chuy no sería indulgente. La carga era su justificación para arriesgar el KM-37. El miedo físico es rápido. El miedo a perderlo todo es lento y corrosivo. Se obligó a detener el tráiler por tercera vez, justo antes de una gasolinera abandonada que olía a gasolina vieja y a óxido, con una única lámpara intermitente que parpadeaba sobre el desierto. Salió de la cabina el arma que no quería usar, una linterna pesada en la mano. La textura del aire era fría y seca, pero sus manos estaban húmedas. Al llegar a la parte trasera, el crujido era ensordecedor. El seguro provisional que había forzado estaba casi completamente destruido. La compuerta se había abierto 1 centímetro y una capa de serrín fino, blanco como hueso molido, caía incesantemente.
Raúl se acercó a la grieta y se agachó. El sonido del crujido no era de la carga dañándose, era de algo moviéndose dentro de la caja. «¿Quién está ahí? Voy a llamar a la policía», gritó. Su voz apenas un eco tembloroso en el vasto silencio. La única respuesta fue el sonido de una respiración siseante. No una respiración humana. Era el mismo sonido de arena moviéndose que había escuchado antes. Y luego, una textura. Un dedo delgado, huesudo y con la piel agrietada de color arcilla, se deslizó por la rendija. Intentaba ensanchar la abertura. El hedor a tierra muerta y dulzura pútrida era insoportable. Raúl, ciego de terror, sintió cómo su arrogancia se desvanecía, sustituida por el instinto de autoconservación. No podía perder su carga. Esta era su misión, la prueba de su superioridad. Agarró una cadena gruesa que guardaba para emergencias. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manipular el metal frío y aceitoso. Rodeó la compuerta y el cuerpo del tráiler, asegurando la puerta con 2 nudos improvisados. Mientras ataba el último eslabón, la presión del interior cedió. El sonido siseante cesó. Un silencio espeluznante cayó sobre el tráiler. A veces, el silencio después de la tormenta es solo la pausa para el siguiente acto. Raúl se puso de pie, mirando el remolque. Sentía que la figura de la mujer estaba justo allí, al otro lado de la fina pared de metal. Sintió que la observaba, no con ojos, sino con una presencia fría. Se quedó inmóvil, escuchando solo el zumbido de la lámpara parpadeante en la gasolinera abandonada y el thump-thump frenético de su propio corazón. Finalmente, sintió que la presión se aliviaba. Parecía que la figura había aceptado el encarcelamiento o simplemente había retrocedido. Raúl tenía que seguir. Solo le quedaban 13 horas y 50 minutos. La cerradura estaba rota. La cadena era todo lo que retenía lo que fuera que estuviera dentro. No había manera de reparar eso en medio del desierto. Tendría que llevar a su pasajera no deseada a El Paso, al cruce fronterizo con Estados Unidos. La única opción ahora era la audacia, cruzar la frontera antes del amanecer con un fantasma en la parte trasera. Raúl regresó a la cabina, encendió el motor y se puso en movimiento. Conducir con el conocimiento de que algo sobrenatural y putrefacto estaba encadenado en la parte trasera era una tortura. Su arrogancia desmedida había sido reemplazada por una cautela paranoica. El camión cruzó un puente seco, el sonido de las llantas sobre las juntas de expansión metálicas amplificando cualquier otro ruido. Ahora, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía un leve movimiento en la cadena de la compuerta. No cedía, pero la tensión era visible. El metal crujía bajo la presión. Para distraerse, intentó sintonizar de nuevo el radio, pero el fragmento de música tejana se había ido. Ahora solo había estática con un patrón rítmico. Al principio pensó que era solo interferencia, pero cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que el patrón no era aleatorio. Era un sonido pulsante y gutural, un lamento grave que parecía filtrarse desde la misma cabina. Cuando el miedo se convierte en tu único compañero, empiezas a escuchar cosas que preferirías no entender. El olor a humedad y podredumbre se intensificó, un indicio de que ella se estaba moviendo. La textura del asiento de vinilo bajo Raúl se sentía ahora como si estuviera empapado, aunque no había líquido visible. La cabina estaba fría, muy fría. Raúl recordó las advertencias de Chuy y la desesperación del muchacho en el camino. No la dejes entrar. Pero, ¿qué significaba entrar? ¿En la cabina o en su vida? 12 horas y 5 minutos. Estaban llegando a la última parada antes del cruce, un pequeño puesto de control mexicano donde los militares solían pedir la mordida y revisar la documentación de la carga. Esto era obstáculo 1.
El desafío práctico, ahora magnificado por su polizón espectral. Si los militares se acercaban al remolque para revisarlo, escucharían el crujido o sentirían el frío antinatural. Si pedían abrir la compuerta, Raúl tendría que explicar la cadena y la cerradura rota. Su contrabando saldría a la luz, y la pesadilla sobrenatural se convertiría en un problema muy real, con consecuencias legales. Raúl se acercó al puesto de control. 3 jóvenes soldados, apenas veinteañeros, portaban fusiles de asalto. Uno de ellos, el líder, se acercó a la ventanilla, sus ojos cansados. «Documentos y abra el remolque, por favor. Inspección rutinaria», ordenó el militar con voz monótona. Raúl sintió un escalofrío. No podía abrir la compuerta. «Oficial», dijo Raúl, su voz forzada, mostrando su arrogancia como una máscara de confianza. «Lo lamento, pero la cerradura se dañó hace unos kilómetros. Tuve que asegurarla con esa cadena pesada». Señaló la parte trasera. «Es madera de alto valor. Un golpe de calor la dañaría. Si me permite pagar la tarifa normal, puedo continuar sin abrirla. Estoy muy retrasado». El militar dudó, mirando la cadena. El otro soldado se acercó al remolque, oliendo el aire. Raúl vio cómo el rostro del joven se contraía ligeramente. Se inclinó, poniendo la mano cerca de la compuerta de carga. El terror no siempre es un rugido. A veces es el sonido de una respiración siseante esperando ser descubierta. Justo cuando el soldado estaba a punto de tocar el metal, el remolque emitió un golpe seco y profundo desde el interior, como si una mesa de madera maciza hubiera sido volcada. El joven soldado se retiró de golpe, la cara pálida. «¿Qué fue eso?», preguntó el militar en la ventana. Raúl se encogió de hombros, manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano. «La carga se movió. No está bien asegurada, por eso no quiero abrir». El primer militar dudó, observando al segundo, quien se limitó a sacudir la cabeza, visiblemente incómodo. Quizás fue el miedo a un problema que no querían enfrentar, o simplemente el hedor. El líder tomó los documentos y la mordida que Raúl ofreció. «Cruza y conduce despacio». «No queremos más problemas hoy», dijo, devolviéndole los papeles con una rapidez inusual. Raúl asintió, sintiendo el triunfo amargo. Había pasado el obstáculo práctico, no por su habilidad, sino por el miedo, tanto el suyo como el de los soldados. Aceleró, sintiendo el tráiler aún más pesado, y pensó en las 11:55 que le quedaban antes de la fecha límite en El Paso. El amanecer lo encontró en el cruce internacional. El cielo se había desgarrado en tonos de rosa y naranja sobre las montañas desérticas, y el contraste entre la luz y la oscuridad era casi doloroso. Raúl había logrado llegar al lado mexicano de la garita de inspección de Ciudad Juárez, colindante con El Paso, Estados Unidos. El aire aquí olía a café barato de las tiendas de la zona, a asfalto caliente y al humo de los motores de cientos de vehículos que esperaban cruzar la frontera. Pero bajo todo eso, Raúl aún podía detectar el hedor a tierra muerta y dulzura nauseabunda proveniente de su remolque. 10 horas y 20 minutos le quedaban. La línea de espera era tortuosamente lenta. Tenía tiempo para pensar, y eso era lo peor. Raúl sacó su teléfono satelital, que había mantenido apagado por seguridad. Llamó a Chuy. «Lo conseguí», susurró Raúl, su voz áspera. «Estoy en Juárez. Casi cruzo». «¿Y el KM-37?» preguntó Chuy. El sonido de su voz era un crujido. Raúl sintió cómo su arrogancia le obligaba a mentir, a minimizar el terror. «Nada. Solo una mujer pidiendo aventón. La ignoré, pero la cerradura de la compuerta se rompió. Tendrás que avisar al comprador para que tenga herramientas». Chuy guardó silencio por un momento y luego soltó un aliento pesado. «La mujer es un mal augurio. Te lo dije. Pero escucha, lo más importante, la carga. ¿Está bien?» «Está bien», mintió Raúl.
sintiendo el leve tirón de la cadena en el remolque. Pero hay algo en la caja, Chuy. No sé qué es. Se metió, no humano. A veces la verdad es tan aterradora que incluso el mentiroso más hábil tiene que buscar consuelo en la confesión a medias. Chuy no se rió. Escúchame, esto es crítico, no es la mujer, es lo que hay en la carga. ¿Viste el nombre del comprador? Es un tipo llamado Eldridge. Vive en los suburbios de El Paso. Es coleccionista de antigüedades robadas de la iglesia. Madera antigua de más de 100 años, tallada con símbolos, cosas de la tierra, cosas que no quieren ser removidas. La mujer es solo la manifestación de lo que el cargamento trajo consigo. Raúl sintió el corazón encogerse. La madera antigua, el serrín fino como hueso, la figura no quería cruzar, quería la carga. Justo en ese momento, el crujido en la parte trasera se convirtió en un golpe seco. Un sonido gutural, como el arrastrarse de un costal lleno de piedras, hizo vibrar la cabina. El olor se volvió abrumador. El aroma a tierra húmeda, a cera de vela rancia y a carne seca. Raúl vio su oportunidad. Se acercaba la caseta de inspección de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. La aduanera, una mujer de rostro severo, le indicó que avanzara. «Documentos, y abra el remolque, por favor», dijo la oficial, la textura de su voz fría y metálica. Obstáculo 2. Dilema moral, 50% y reversión. 1. Raúl tenía que elegir. Podía intentar convencer a la oficial de la cerradura rota, arriesgándose a una inspección que revelaría la carga ilegal y al pasajero espectral. Eso significaría perder su paga, perder su libertad y enfrentar un terror incomprensible. O podía hacer algo radical para proteger su cargamento, cumpliendo con la misión que su orgullo le había impuesto. Raúl puso la mano en el freno de mano, pero antes de que pudiera hablar, la oficial levantó la ceja y miró fijamente un punto detrás de su cabeza. El reflejo en el espejo lateral le mostró a Raúl un detalle escalofriante. El metal del remolque estaba cubierto de algo. Líneas de sangre negra goteaban lentamente desde la parte superior del remolque. La oficial abrió la boca para gritar una orden, pero Raúl reaccionó primero. Su arrogancia le dijo que tenía que controlar la situación. Golpeó el acelerador, saltando la línea de inspección, derribando un cono naranja y provocando que la oficial se apartara gritando. El camión se lanzó hacia el lado americano de la frontera. El momento en que cruzas una línea, física o moral, es el momento en que ya no hay vuelta atrás. «Vehículo no autorizado cruzando la frontera», resonó por el altavoz, un sonido estridente que cortó la niebla matutina. Raúl había cruzado la frontera, pero el costo de esa victoria fue incalculable. Había evitado el obstáculo práctico, pero ahora se enfrentaba a una persecución federal. Reversión 1. El plan de cruzar silenciosamente se había convertido en un escape de alto riesgo. Y lo peor de todo, su fantasma fronterizo había cruzado con él, llevándola del lado mexicano al lado de Estados Unidos, donde la autoridad y la tierra tenían otro significado. El Paso, una ciudad que se levantaba bajo el sol de la mañana, se convirtió en un laberinto de cemento y acero para Raúl. Las sirenas de la patrulla fronteriza y la policía tejana se acercaban rápidamente, sus sonidos agudos rebotando entre los edificios de ladrillo rojo. Raúl, con su tráiler ilegal y un polizón espectral, era ahora un fugitivo federal. 9 horas y 55 minutos restantes. La adrenalina había quemado el miedo, dejándolo con una concentración fría. Tenía que llegar a la dirección de Eldridge, un almacén abandonado en los viejos suburbios industriales. La persecución lo obligó a tomar rutas secundarias, esquivando el tráfico matutino. Cada giro hacía que el remolque chirriara, y cada chirrido era acompañado por un golpe sordo proveniente del interior, un recordatorio de la criatura que había traído consigo a suelo estadounidense. La velocidad no era solo un escape,
Era una negación activa de la realidad que había invitado a su cabina. Mientras tomaba una rampa que lo desviaba del centro del paso, el sonido gutural que salía del remolque se transformó. Ya no era un lamento. Era una voz, baja y distorsionada, que cantaba una melodía antigua. Una canción de cuna en un dialecto desconocido, un sonido que le taladraba la cabeza. El olor del diésel y el asfalto se mezcló con el hedor de algo más, ceniza y tabaco seco. Era el olor de su infancia, el aroma de la cabina de su abuelo. Raúl sacudió la cabeza, intentando concentrarse. De repente la radio, que seguía sintonizada en la estática, soltó una voz clara, la voz de Chuy. «Raúl, estás en las noticias. Detente, loco, es solo madera, no vale la vida en una cárcel federal». Raúl apretó los labios hasta que se sintieron como papel. «No puedo. No es por el dinero, es por ella. Si me detengo, abrirán la caja. Necesita la carga, Chuy. Me lo dijo». «No te dijo nada», gritó Chuy. «Ella te manipula. La madera tallada, Raúl, tiene tierra santa de ese cementerio. Es un ánima en pena que necesita el objeto para descansar o para ser liberada de su prisión de madera. Si te detienes, destruirá el cargamento antes de que lo confisquen, y tú irás a prisión por contrabando y fuga». La arrogancia de Raúl, sin embargo, se había mutado en una convicción fatalista. Él era el único que podía completar la misión. Había cruzado el límite físico y moral. No se detendría ahora. A través del espejo lateral, vio los destellos de una patrulla acercándose rápidamente. No había forma de esquivarlos. Su única opción era la confrontación o una huida desesperada. La perseverancia, cuando es alimentada por la terquedad, puede ser tan peligrosa como la estupidez. En un movimiento arriesgado, tomó un atajo por un polígono industrial abandonado, lleno de edificios de hormigón rotos y cables colgantes. La textura del camino era pura grava y escombros, y el camión bramó al absorber los golpes. Avanzó, la luz del sol golpeando la suciedad del parabrisas. 8 horas y 50 minutos. La persecución se intensificó. La mujer seguía cantando, su voz ahora más clara, pero sin dejar de ser aterradora. Raúl tomó una curva brusca, y el remolque se inclinó peligrosamente. Escuchó un crujido inconfundible, no de la carga, sino de la cadena. El metal se estaba estirando. Si la cadena cedía, la compuerta se abriría, liberando no solo a la criatura, sino también su cargamento, esparciendo las valiosas tallas por la carretera tejana, perdiendo todo el valor del contrabando y atrayendo una atención catastrófica. Tenía que llegar a Eldrick, tenía que entregar la madera para que la pesadilla terminara. Raúl llegó a una zona de almacenes en el lado este de El Paso, un laberinto silencioso de paredes de metal corrugado y concreto. La sirena se había quedado atrás temporalmente, pero sabía que la Policía Federal lo encontraría pronto. 7 horas y 30 minutos. El almacén de Eldridge era un edificio gris y desangelado, sin ventanas, marcado solo por un número oxidado. Raúl entró por la puerta de servicio, el motor del camión rugiendo mientras se dirigía hacia el andén de carga. Allí estaba Eldridge. No era el gánster que Raúl esperaba. Era un hombre bajo y demacrado, de unos 60 años, vestido con un traje de lino caro, sus ojos profundos y oscuros. El almacén olía a incienso viejo y a moho, un contraste con el hedor a tierra muerta que seguía emanando del camión. «Llegas justo a tiempo», dijo Eldrick. Su voz era seca como el roce de 2 piedras. «La compuerta está rota», jadeó Raúl saltando de la cabina. «Y hay algo en la caja. Se metió en el kilómetro 37. Eldridge no mostró sorpresa. Se acercó al remolque, ignorando las manchas de sangre negra en el metal. Puso su mano sobre la cadena tensa, sintiendo la textura fría del metal. Ella es la protectora, o el precio.
el alma que se quedó atrás cuando esta madera fue robada de la iglesia de Santa Cecilia, cerca de Juárez, hace 70 años. Hay hombres que coleccionan objetos y hay objetos que coleccionan hombres. El crujido interno del remolque se intensificó, un sonido que indicaba que la cadena estaba a punto de ceder. Eldridge se giró hacia Raúl con una mirada intensa. «Tenemos que abrir la caja», ordenó Eldridge. «Rápido, pero hay un problema. Esta madera es sagrada. Si la oficial de la aduana hubiera abierto la caja, el espíritu habría destruido la carga para evitar que la cruzara a los Estados Unidos. Pero tú, Raúl, decidiste meterla a la fuerza. Tu arrogancia al creer que podías controlarla te dio una ventaja, pero ahora debes pagar el precio». Eldridge sacó de su bolsillo una pequeña llave de bronce antigua. «Para liberar el alma debe haber un sacrificio, una ofrenda de sangre en la madera antes de que se abra la caja. Obstáculo 3. La crisis máxima, 75%, y consecuencia de la fala fatal». Raúl sintió un golpe en el centro de su pecho. El fantasma no quería la madera. Quería cruzar la frontera con la madera, pero al ser encadenada y forzada, ahora demandaba algo más: el sacrificio. «No», Raúl negó con la cabeza, sintiendo el sudor frío. «Solo abre la caja, ya cumplí mi parte». En ese momento, el metal de la cadena hizo un sonido horrible, de desgarro. Una sección de la compuerta se abombó hacia afuera. Vieron cómo la silueta de algo grande y seco golpeaba la pared de metal, dejando una abolladura. La mujer estaba rompiendo su confinamiento. El canto se convirtió en un grito gutural que hizo vibrar el aire del almacén. El tiempo se acababa, no solo por la policía, sino por el espíritu furioso. Eldridge mostró la llave de bronce. Solo una persona puede pagar: el conductor, el que la trajo a suelo americano. Raúl, paralizado por su arrogancia, que ahora le impedía admitir que había fallado en el control de la situación, se negó. Se lanzó hacia Eldridge, intentando quitarle la llave, dispuesto a forzar la cerradura sin el ritual. Pero fue demasiado tarde. La cadena cedió con un estallido metálico que resonó en el almacén vacío. La compuerta se abrió de golpe, arrojando polvo blanco y un estallido de aire frío y pútrido. El terror final no es el que viene de fuera, sino el que liberamos nosotros mismos. La figura de la mujer del KM-37 salió disparada. Ya no era un espectro silencioso. Era una criatura de piel de arcilla agrietada y cuencas vacías, cubierta de serrín blanco. Se lanzó sobre Eldridge, el coleccionista. Sus dedos esqueléticos se cerraron sobre la garganta del hombre. Eldridge cayó al suelo, y un grito corto y ahogado escapó de su boca. El fantasma había sido liberado por la arrogancia de Raúl, que se negó a hacer el sacrificio, y el precio fue la pérdida total. El comprador estaba muerto, y el cargamento, la madera tallada, se había dispersado por el suelo al salir el espectro, cubierto de serrín y sangre. El cuerpo de Eldridge yacía inmóvil sobre el concreto polvoriento del almacén de El Paso, la llave de bronce brillando cerca de su mano inerte. Raúl se quedó petrificado, observando a la mujer. Ella estaba parada junto al montón de madera tallada, su cuerpo emitiendo un sonido siseante constante, como un radiador que pierde vapor lentamente. La mujer no lo miraba. Estaba absorta en la carga, recogiendo metódicamente los fragmentos de madera del suelo. El serrín blanco, el hueso molido de la tierra sagrada que Chuy había mencionado, se adhería a su piel de arcilla. El hedor a putrefacción se intensificó hasta el punto de hacerle arder los pulmones a Raúl. La noche oscura del alma no es el miedo a morir, sino el conocimiento de que tus errores han condenado a otros. La voz de Chuy seguía filtrándose débilmente por el teléfono satelital, ahora colgando de la cabina. «Raúl, ¿qué pasó? Responde». Raúl sintió el sabor de la ceniza en la boca. Su arrogancia había causado la muerte de Eldridge y había liberado una entidad en suelo americano. Su misión
había fracasado. El cargamento, esparcido y contaminado, ya no valía nada, y la Policía Federal estaría allí en cualquier momento. Se dio cuenta de que si la mujer estaba ahora manipulando la madera, era porque necesitaba esa conexión para completar lo que quería. No era la madera per se, sino la tierra sagrada que contenía. Recordó la última vez que la vio, apuntando a la frontera. Cruzar ilegalmente. Quería que la madera que la ataba a la tierra mexicana cruzara legalmente a los Estados Unidos para que su tormento terminara. Su exigencia de «ayúdame a cruzar» no era una súplica, sino una orden ritual. Raúl miró el reloj. 7 horas y 10 minutos. Aunque el tiempo de entrega ya no importaba, el tiempo para escapar sí, pero su instinto, forjado en años de supervivencia en la frontera, no lo dejó huir. No podía dejar un cadáver y un fantasma furioso para ser descubiertos. Necesitaba neutralizar la amenaza y de alguna manera deshacer el daño. La única pista que tenía era la llave de Eldridge y las palabras de Chuy sobre el sacrificio. Raúl se movió lentamente hacia el cuerpo de Eldridge, sintiendo la textura grasosa del piso bajo sus botas. La mujer, al oír el movimiento, levantó la cabeza. Las cuencas vacías se enfocaron en él y el canto gutural se elevó. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de su peso. Raúl se agachó, agarrando la llave de bronce. Estaba fría al tacto, impregnada del olor a incienso. La mujer dio un paso hacia él y el suelo crujió bajo sus pies. Un sonido de tierra seca que se parte. Él no huyó. Se enfrentó a ella y por primera vez dejó de lado su arrogancia y admitió la derrota. «Lo siento», susurró, y en ese momento su voz ya no temblaba. Había una aceptación silenciosa de su destino. Había que hacer el sacrificio, pero el sacrificio de Eldridge no había funcionado. ¿Por qué? Raúl miró a la mujer, su rostro seco. «¿Querías cruzar? ¿Para qué? ¿Para descansar?» El canto cesó. El silencio del almacén, roto solo por el pitido distante de una sirena policial, era opresivo. La mujer movió lentamente su mano huesuda, no hacia Raúl, sino hacia el montón de madera, y luego hacia el camión. Quería que la madera estuviera en el camión, pero la conexión se había roto. La madera estaba en tierra extranjera. La sirena sonaba ahora fuerte y clara, justo a unas cuadras del almacén de El Paso, 6 horas y 45 minutos y contando, aunque el plazo real ahora era la llegada de la policía. La mujer, concentrada en los restos del cargamento, no prestaba atención a la amenaza exterior. Raúl se dio cuenta de su error. La mujer no era la guardiana de la madera, sino su prisionera. Estaba atada a la tierra de donde la robaron, a través de la esencia de la madera sagrada. Quería cruzar para separarse de ella. El sacrificio de Eldridge no funcionó porque no era su sangre la que estaba ligada al proceso. Tenía que ser la del traidor, la del que había transportado la carga ilegal. Raúl alzó la llave de bronce, el frío metal en sus dedos. Miró el cuerpo de Eldridge, luego a la mujer y finalmente a la madera tallada. Las tallas representaban ángeles y santos, pero con el tiempo se habían vuelto oscuras, casi demoníacas. Tomó la decisión. Su arrogancia había sido su ruina, pero ahora la usaría para un último acto de control. No iba a ser un sacrificio pasivo. Corrió hacia la cabina del camión, ignorando el silbido agudo de la mujer al darse cuenta de su movimiento. Agarró un bidón de gasolina de emergencia, su textura metálica y fría. Regresó al andén, rociando el combustible sobre el montón de madera esparcida y sobre el cadáver de Eldridge. El fuerte olor a gasolina desplazó momentáneamente el hedor a podredumbre. La mujer se giró hacia él. Su rostro de arcilla se contrajo en un gesto que se parecía a la furia. Abrió la boca y en lugar de un grito salió una exhalación de arena.
Cuando sabes que vas a morir, el miedo se convierte en una herramienta. Raúl sacó su encendedor, un simple trozo de metal que llevaba 10 años en su bolsillo. La llama, pequeña y frágil, tembló en el aire contaminado. «Tú querías la libertad», gruñó Raúl, su voz áspera. «Yo también». En el momento en que la mujer dio el paso final hacia él, extendiendo sus manos huesudas, Raúl lanzó el encendedor. El almacén estalló en un rugido anaranjado. La gasolina encendió la madera seca de forma instantánea. El calor fue un golpe físico en su pecho. El sonido de las llamas devorando la madera sagrada fue un crepitar violento. El fuego, al chocar con la figura de arcilla, la envolvió. La mujer no gritó, solo hubo un sonido, el shh de la arena húmeda secándose y el olor a tierra quemada. Raúl corrió hacia la parte delantera del camión. La sirena estaba muy cerca. Tenía que escapar antes de que el fuego atrajera más atención y antes de que el techo del almacén cediera. Saltó a la cabina, puso el camión en marcha atrás, destrozando una sección de la pared corrugada, y aceleró hacia la calle. Dejó atrás el almacén en llamas y el cuerpo de Eldridge. El fuego purifica, pero no perdona a quien lo enciende. Mientras conducía a toda velocidad por las calles de El Paso, alejándose del infierno que había creado, miró por el espejo lateral. El fuego ya era una columna de humo negro en el cielo matutino. Su camión, aunque abollado y manchado de sangre negra, estaba intacto. El plazo de 6 horas y 30 minutos ya no importaba. Había cumplido una misión involuntaria, liberar a la mujer. Pero mientras conducía, notó algo. La mano con la que había encendido el fuego. La textura de la piel no se sentía bien. Se detuvo en un semáforo rojo, el sol de Texas golpeando la cabina, y miró su palma izquierda. Estaba seca, de un color café rojizo y agrietada como arcilla. El olor a tierra seca y azufre se había transferido a su propia piel. Raúl condujo sin rumbo por las afueras de El Paso, buscando la carretera interestatal para huir de la ciudad. Su mano izquierda, la mano que había tocado la cadena y luego encendido el fuego, era ahora una réplica de la piel de la mujer. La textura áspera, seca y fría contrastaba con el calor normal de su piel en el resto del cuerpo. 6 horas y 0 minutos para el plazo original. El tiempo se había convertido en una burla. Se detuvo en una gasolinera anónima. El olor a gasolina fresca era un alivio bienvenido. Raúl fue al baño de la gasolinera con la necesidad urgente de examinar su mano. El espejo, sucio y rayado, devolvía la imagen de un hombre desaliñado y exhausto. Levantó la mano. Al mojarla con el agua fría del grifo, el color arcilloso no desapareció. Al contrario, el agua parecía evaporarse instantáneamente, dejando la piel más reseca y rígida. La mano estaba muerta, pero aún sentía los nervios tirantes. No importa cuánto corras, las consecuencias de tus decisiones viajan contigo. Raúl sintió el pánico burbujear, pero logró controlarlo. Había sobrevivido al fantasma y a la policía. Podía sobrevivir a esto. Su arrogancia le decía que esto era solo una cicatriz, una marca de la batalla que había ganado. Se sentó de nuevo en la cabina, el motor encendido. Tenía que volver a cruzar la frontera, esta vez en silencio. Regresar a México. Mientras conducía, el radio crepitó de nuevo. La voz de Chuy regresó, más débil y llena de estática. «Raúl, la policía encontró el almacén, está todo quemado y hay un cuerpo. Pero lo más importante, encontramos algo». El corazón de Raúl se aceleró. «Dime», exigió, su voz ahora áspera. «No era la madera», dijo Chuy, la estática aumentando. «Nunca fue la madera tallada. El comprador, Eldridge, era un loco. La mujer del KM-37, Raúl, ella no es un espíritu, es la tierra. Hay verdades que desean permanecer enterradas y el hombre que las desentierra paga el precio». Reversión 2. Revelación final sorprendente. Raúl
La mujer que viste en el KM-37 no es un fantasma de alguien que murió. Es el ánima de la tierra desecada de esa zona fronteriza. Siempre pide ayuda para cruzar porque la valla, la frontera, está hecha de metal y alambre, un elemento que la aprisiona. Y la madera tallada estaba impregnada de su propia tierra sagrada, su alma. Cuando la forzaste a cruzar, la obligaste a entrar en el camión. La obligaste a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, donde la tierra no la reconoce. Raúl sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la cabina. Su mano de arcilla picaba. El joven que viste era un migrante real. Ella no lo estaba atacando. Estaba intentando tocarlo, intentando volver a su tierra. ¿Y Eldridge?, preguntó Raúl sintiendo la garganta seca como yeso. Eldridge no murió por un fantasma. Murió porque la mujer, la tierra, al ser liberada de su prisión de madera y al ser encadenada y forzada por tu arrogancia, se fusionó con el primer elemento orgánico que tocó, la sangre. El ritual del sacrificio no era para liberar el alma, sino para que la tierra desecada reclamara lo que había cruzado sin permiso. Raúl miró su mano de arcilla. El fuego en el almacén no había purificado a la mujer. Había quemado su prisión de madera y liberado a la esencia de la tierra en su forma más pura y destructiva. Y al encender el fuego, Raúl no había escapado. Había tocado la esencia de la mujer del KM-37 y había sido infectado. La última palabra de Chuy se perdió en un rugido de estática. Raúl tiró el teléfono satelital, sintiendo la textura rígida de la arcilla de su mano izquierda. Ya no era un hombre, era un híbrido, un anfitrión de la tierra desecada, llevado a territorio de los Estados Unidos por su propia arrogancia. La única forma de detener la propagación era cruzar de nuevo. Tenía que volver al desierto de Chihuahua, a la tierra de donde provenía la esencia, antes de que su cuerpo se convirtiera por completo en un caparazón de arcilla agrietada. 4 horas y 30 minutos antes de que el sol de la tarde alcanzara su pico de calor. Raúl aceleró, dirigiéndose de nuevo hacia la frontera, no por la garita oficial, sino por el desierto, buscando una brecha en la cerca de alambre de púas. La policía lo seguía, pero él conducía con una desesperación inhumana. La mano de arcilla sobre el volante estaba firme, la rigidez dándole una precisión brutal. A veces, la única forma de sobrevivir es devolverle al infierno lo que le has robado. A medida que se acercaba al muro fronterizo, el calor dentro de la cabina se volvió sofocante, pero Raúl no sudaba. Su piel se sentía seca como papel de lija. El olor a azufre se hizo constante y el canto gutural, ese lamento de la tierra, comenzó a salir de su propia garganta. Finalmente, encontró una sección donde el alambre de púas, el elemento que aprisionaba a la tierra desecada, había sido cortado por migrantes. El camión se detuvo a pocos metros. Los sonidos de la policía del Paso estaban justo detrás de él. Raúl saltó de la cabina. Su mano izquierda no se doblaba, sino que se movía como una herramienta rígida. El cielo era un lienzo abrasador de color naranja. Corrió hacia la valla. Un agente de la patrulla fronteriza gritó una advertencia. Raúl ignoró el sonido y el olor a tierra seca. Metió su mano de arcilla a través del alambre de púas cortado y tocó la tierra del lado mexicano. El contacto con la tierra de Chihuahua fue un choque eléctrico. Un dolor abrasador recorrió su brazo. La textura de la arcilla en su mano se agrietó y se hizo pedazos. El brazo se le secó, la carne se puso café y se desprendió del hueso. Raúl gritó, un sonido gutural que no era del todo humano, y cayó de rodillas al suelo del lado de México, dejando su mano de arcilla en suelo americano, atrapada en el alambre de púas. La victoria no siempre es un alivio, a veces es una mutilación necesaria. La policía lo rodeó. Raúl, con su brazo ensangrentado y el hedor a tierra muerta emanando de él, miró al suelo de su país. Había ganado. Había entregado la carga
y se había liberado. Costo de la victoria. Raúl logró escapar de la justicia y liberarse de la entidad, pero el costo fue la pérdida de su mano y la cicatriz imborrable que llevaba en su alma. Balanza agridulce. Raúl cumplió el plazo, aunque de forma catastrófica, al devolver el ánima a su tierra. Mientras los agentes federales lo esposaban, Raúl miró hacia la valla. En el alambre de púas, la mano de arcilla de la mujer del KM-37, su propia mano izquierda, permanecía seca y quieta. No era una mano, era un recordatorio. Él había llevado la tierra desecada a los Estados Unidos, y ahora una parte de él se había quedado allí para siempre. Su arrogancia desmedida lo había salvado de la muerte, pero lo había condenado a ser un mensajero eterno de las fronteras invisibles. Y así, la única manera de cruzar la frontera para Raúl fue dejar su humanidad anclada al alambre de púas.